Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola querida familia, muy buenos días. Les saluda el pastor Cristian Pesantes y con nosotros es un gusto poder compartir este tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional y estamos estudiando esta serie de las bienaventuranzas de Jesús. Hoy vamos a continuar, vamos a estudiar una segunda bienaventuranza. El día de ayer estuvimos estudiando acerca de bienaventurados los pobres en espíritu. Y recalcando lo que estudiábamos el día de ayer, es necesario humillarnos delante de Dios, porque así estamos expresando la necesidad que tenemos de Él. Eso es pobreza en espíritu. Hoy vamos a estudiar una nueva bienaventuranza y quisiera que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El versículo 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Qué hermoso. Es muy bonito este pasaje, pero quisiera que nosotros también lo entendamos desde el contexto en el cual Jesús lo está hablando. Y es que el Señor Jesús no habla de la tristeza casual por consecuencias de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Muchos creen que pecan y pueden llegar a la iglesia, a su lugar de intimidad, a su tiempo de oración y quebrantarse por su pecado y sentir que Dios les perdonó porque se quebrantaron, sentir que Dios les perdonó porque lloraron. Entonces se apropian de este pasaje. Lloré, entonces Dios me consuela. No se trata de esto, sino que más bien es de un dolor profundo por nuestro estado caído, por nuestra naturaleza, por nuestra condición de pecado. Esta bienaventuranza de Jesús hace énfasis en la pena, pero también en el arrepentimiento. Y eso es lo que está queriendo con esta bienaventuranza: el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Pues bueno, arrepentimiento es reconocer mi condición de pecado, reconocer mi pecado, ponerlo a los pies de Cristo, pero también hacer el compromiso de no volver a cometer el mismo pecado. Esto es arrepentimiento. Aquella persona que conoce su condición, que sabe lo que está haciendo mal, que sabe que no es correcto, que lo confiesa delante de Dios, que es libre para confesarlo y también se compromete, hace ese compromiso delante de Dios de no volver a pecar. Entonces, es evidente que nosotros nos dolamos por nuestra condición pecadora, por nuestra naturaleza, pero evidentemente se refiere al dolor por nuestras imperfecciones. Y eso nos debe llevar al arrepentimiento. En el día de ayer estuvimos estudiando que es necesario humillarnos, así que nos es permitido llorar, ¿sí? El Señor nos dice: llora, quebrántate, ¿sí? Porque ya aprendimos el primer paso, que es humillarnos, que es postrarnos delante de Él. El siguiente es reconocer mis errores y arrepentirme de mis actos, arrepentirme de mi pecado. Yo debo entender que las actividades cotidianas que a diario hacemos, estas no traen regocijo a nuestra vida. Tú podrás todas las mañanas levantarte a entrenar, a forzar tu cuerpo a actividades. Podrás preferir ciertos tiempos, preferirás poder tener una vida muy social, ¿sí? Pero esto no trae un pleno regocijo a tu vida. Quizás llevará momentos de felicidad, pero momentánea, que se van a acabar, que van a tener un tiempo limitado, porque cuando acabas ciertas actividades o aquellas actividades que producen felicidad en tu vida, el momento en el que acaban vuelves a tu rutina normal. Entonces estas actividades no traen regocijo al hombre, al ser humano. En cambio que el amor de Dios y la esperanza en Él sí producen gozo en nuestro corazón. Si es que hay algo que produce gozo en nuestro corazón, es precisamente el amor de Dios. Y esto debe llevarnos al genuino arrepentimiento.
Yo quisiera que veamos un pasaje, que me acompañaran por favor al Salmo capítulo 51. Versículo 17. Vamos a ver qué es lo que nos dice el salmista. Salmo capítulo 51, versículo 17. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Miren lo que pasa aquí. David, quien es el que escribe este salmo, lo escribe en base a una situación particular que estaba pasando en su vida, a un pecado. David se había encontrado a una mujer que estaba tomando un baño desnuda, Betsabé. David tenía que cumplir ciertas funciones de rey. Dice la palabra de Dios que era la época en la que los reyes debían estar al frente en la batalla. Mas sin embargo, David no había ido a la batalla, sino que se había quedado en casa. Quizás dice que era muy tarde y David, no podía dormir, no podía descansar, estaba preocupado por lo que estaba haciendo, y es que dejó a un lado sus responsabilidades. Muchos también dicen que dejó a un lado el buscar a Dios, que dejó a un lado el considerar su palabra. Y David encuentra a esta mujer, manda a llamar a esta mujer porque se dio cuenta también que era de una familia adinerada, aparte de ser muy hermosa, y se llegó a ella. Más adelante, esta mujer quedó en embarazo y David empieza a tapar su pecado. Mata al esposo de esta mujer y más adelante el profeta Natán se presenta delante de David con una historia de parte de Dios. Y en esto David se da cuenta o apenas empieza a reconocer lo que estaba haciendo. Y es que quizás todos sabemos que somos pecadores y que podemos fallar, y quizás este no es el mal. El mal es no arrepentirnos. El mal es guardar silencio delante de Dios. La palabra de Dios mismo dice, o el salmista David lo expresa de esa misma forma: mientras yo callé, internamente mis huesos estaban envejeciendo. Miren la consecuencia de callar nuestro pecado delante de Dios. Yo quizás he llegado a algunas conclusiones con respecto a David, con lo que estaba pasando en este tiempo. Una de ellas es que quizás en ese tiempo en el que desde que pecó hasta que nació el hijo, porque como consecuencia de este pecado Dios le dice a David que su hijo iba a morir, que perdonó la vida de David, pero en cambio el hijo iba a morir. Y quizás en este tiempo de silencio con David, con Dios, yo puedo llegar a ciertas conclusiones, y una de ellas es que David no oraba, que David en ese tiempo dejó de buscar a Dios por esa condición de pecado. O dos, que buscaba a Dios, que oraba a Dios, pero trató a Dios como a un farsante, a alguien que se le puede mentir, a alguien que se le puede engañar porque tenía en oculto su pecado. No sé cuál sea, ¿sí? Pero lo que sí podemos identificar es algo, y es que hoy en día hay muchos cristianos que pueden hacer exactamente lo mismo. Vivir su vida cristiana a la ligera, al punto de: soy un pecador y no confieso, y no quiero buscar a Dios, y no quiero orar. Y voy a la iglesia por compromiso, voy a la iglesia por cumplir con el pastor, por cumplir con la persona que me invitó, mas no por un compromiso. Y la otra es que podemos estar orando, pero tratándole a Dios como un farsante, diciendo que Dios es alguien a quien se le puede mentir. Y David se dio cuenta que a Dios le es imposible mentir. Quizás pensó que no se iba a dar cuenta, pero Dios obviamente que sí se había dado cuenta de lo que David había hecho. Este mismo acto, a través de esta historia que el profeta Natán cuenta a David, puede darse cuenta de algo, de reconocer su pecado, y esto le llevó al arrepentimiento. Esto le llevó a reconocer que es importante abrir sus labios y confesar. Usted puede leer todo el capítulo 51 y darse cuenta cómo David empieza a tener esa relación con Dios, donde empieza a confesar, a declarar la importancia de confesar, de reconocer el error, y también aquella importancia de tener un corazón limpio, un corazón puro. El arrepentimiento nos lleva precisamente a esto, a reconocer nuestra condición de pecadores,
Debemos entender que por nuestra propia naturaleza quizás estamos a la deriva y podemos pecar constantemente. Y Dios sabe eso. Pero lo que sí impresiona a Dios es entonces un corazón arrepentido, un corazón que reconozca que ha fallado, un corazón que reconozca su condición, pero también un corazón que a través de reconocer esa condición, a través de reconocer el pecado, se convierta a Dios. Aquellos que lloran por su pecado y por su condición pecaminosa, se les promete algo especial, la consolación. Y Dios mismo dice que consolará a los suyos como una madre consuela a sus hijos. De esa forma será como Dios nos consolará, ¿sí? Entonces siente pena por la pérdida de la paz y el regocijo y la esperanza. Y busca el espíritu quebrantado y una actitud renovada de la vida. Y es que Dios permite esta tristeza en nuestras vidas como un camino, pero no como un destino. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar por este momento, vamos a tener que sufrir, pero esto no es nuestro destino. Esto nos está formando, está forjando nuestro carácter. Con esto nosotros aprendemos a arrepentirnos. Con esto nosotros aprendemos a reconocer nuestra condición, para que luego a través de eso podamos alcanzar ese lugar de privilegio que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hay algo también, o un ejemplo muy claro que me gusta muchísimo, y es esta escena en la que Pedro niega a Jesús después de haber tenido ese compromiso tan hermoso y decirle, yo te voy a defender, yo voy a pelear por ti. Y cuando lo vemos en el momento cuando están yendo a apresar al Señor Jesús, saca su espada y corta la oreja. Vemos un Pedro llevado por las emociones, vemos un Pedro llevado por lo que hay dentro de su corazón. Pero después de esto, vemos a aquel Pedro que negó a Jesús, aquel que había dicho, yo nunca te voy a negar, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar, primero tienen que matarme a mí para que te maten a ti. Luego vemos a un Pedro totalmente distorsionado al que mostraba ser. Pero hay algo que me impresiona en la palabra de Dios, y el Evangelio de Lucas, del capítulo 22, el versículo 62, solo quiero que leamos esta partecita porque me impresiona mucho lo que pasó con Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 62, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Hablando de Pedro, miren lo que había pasado. Ya Jesús fue apresado, ¿sí? Y Pedro seguía por ahí alrededor de Jesús y era testigo de todo lo que estaba pasando. Mas sin embargo, ¿sí?, él estuvo sentado con algunas personas que fueron testigos de ese lugar y empezaron a darse cuenta de Pedro. Jesús le había dicho que le iba a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro negó la primera vez, hizo la segunda, llegó la tercera, ¿sí?, y luego cantó el gallo. Pero el versículo anterior, el versículo 61, dice lo siguiente. Entonces se volvió, leámoslo del versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba hablando, cantó el gallo. La tercera negación, versículo 61. Entonces se volvió el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hay algo por lo cual Pedro lloró amargamente. Y es que este pasaje me dice que él tuvo un cruce de mirada con Jesús. Jesús sabía qué es lo que estaba haciendo Pedro. Jesús sabía que Pedro estaba dentro de aquella caravana que estaba por ahí atento del Señor Jesús. Jesús sabía dónde estaba sentado Pedro, que en aquel momento, después de negarlo 3 veces, dice que lo miró, ¿sí? La mirada de Jesús quedó impregnada en Pedro, al punto que le llevó al arrepentimiento. Y Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, del error que había cometido. Y dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Lloró amargamente, ¿por qué? Por haber negado a Jesús, por haber negado a su maestro, por haber vendido esos principios. Lloró amargamente porque se dio cuenta de su error. Pero después el Señor Jesús lo consuela. Después del Señor Jesús
tiene un trato personal con Pedro y lo levanta de su estado, le da consolación, y después de recibir esta consolación, Pedro nunca más fue el mismo. Dice la palabra de Dios que lo que pasaba con Pedro era algo impresionante. Predicaba y se convertían muchos, que caminaba y que simplemente su sombra, mientras otros estaban bajo la sombra de Pedro, eran sanos y sacaban los enfermos para que la sombra de Pedro los sanara. Miren lo que pasó aquí. Aquel que vive un arrepentimiento genuino, después de haberse equivocado, después de reconocer su pecado, después de volver a Dios, hay algo impresionante. No solo reciben consuelo, sino que también Dios les prepara para cosas grandes. Esta bienaventuranza que el Señor Jesús la trata, la hemos recibido después de humillarnos, después del primer escalón, después de haber estado cerquita del piso, postrados delante de Él. ¿Cómo? Llevándonos al arrepentimiento, reconociendo nuestra condición, pero también tomando una actitud de cambio, cambiando nuestra situación, es decir, no volver a cometer el mismo pecado. El día de mañana estaremos estudiando una nueva bienaventuranza. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos